El experimento consiste en un plano inclinado donde el ángulo es variable y en la parte superior se encuentra una polea para poder desplazar cierto objeto con un contrapeso. Los objetivos son integrar varios temas de dinámica, principalmente la segunda ley de Newton y los coeficientes de fricción. Para los materiales necesitaremos tablones de madera, bisagra, rodamiento o polea, cuerda, pesos predeterminados, transportador y una bandeja. Los parámetros a variar se pueden modificar tanto la superficie de contacto, esto puede ser papel lija, tela o cartón. También podemos modificar el ángulo de inclinación para así ver los efectos en el movimiento del cuerpo estudiado. Uno de los objetivos planteados es calcular la aceleración con la que el carrito asciende, dado un contrapeso y peso establecidos previamente en los carritos y en el contrapeso. Por otra parte, como mencionamos, se puede adherir o insertar una superficie, por ejemplo, en este caso es una lija, y la cual se puede observar que dado a los coeficientes de fricción, esta cuesta más su desplazamiento, incluso no se mueve. Y cuando la quitamos, esta podemos observar que se mueve. Entonces, una vez realizado el montaje del sistema, nos podemos plantear la pregunta de ¿cómo determinar la aceleración con la que la canasta asciende? Para esto necesitamos preestablecer los pesos del contrapeso y la canasta. Para el cálculo del coeficiente de fricción estático, es necesario medir el ángulo de inclinación en el cual el objeto empieza su desplazamiento, y esto ahorita lo veremos a continuación. Esos son los diagramas de cuerpo libre para el coeficiente de fricción estático. Entonces, para calcular el coeficiente de fricción estático, es necesario hacer la sumatoria de fuerzas en X igualadas a cero, debido a que éste se encuentra en equilibrio, por eso es estático. También realizaremos la sumatoria de las fuerzas en Y y una vez sustituyendo la ecuación 2 en 1, obtendremos que el coeficiente estático es igual a la tangente de teta. Entonces nosotros encontramos que el ángulo de inclinación en el que el objeto empieza su movimiento es de 23 grados, por lo tanto da un coeficiente de 0.42. De manera experimental, el ángulo de inclinación se encontró repitiendo el experimento un total de 10 veces para así evitar el error humano y poder aproximar mejor el coeficiente de fricción. Aquí podemos observar los diagramas de cuerpo libres para el coeficiente de fricción dinámico. Como particularidad podemos observar la aceleración, ya que éste se encuentra en movimiento. Entonces, las ecuaciones para el cálculo de la fricción dinámico, tenemos la sumatoria de fuerza en X. Podemos observar que estamos aplicando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. También calculamos la sumatoria de fuerza en Y, dado que esta es igual a cero, ya que en Y no se encuentra en movimiento. Realizando un proceso algebraico como se muestra en pantalla, podemos llegar a la expresión para el coeficiente de fricción dinámico, que es tangente de teta menos la componente de la aceleración x entre la gravedad por el coseno de teta. Para poder utilizar la fórmula anterior, es necesario tener un ángulo y la aceleración. El ángulo puede ser cualquiera siempre y cuando sea mayor al ángulo usado en el coeficiente de fricción estático, ya que con este sabremos que estará en movimiento. Por otra parte, para la aceleración se calcula con la longitud de la rampa y la medición de los tiempos. Entonces, para nuestro caso de 35 grados, nuestros tiempos obtenidos son los siguientes. Con estos datos podemos calcular, junto con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, que nos da un resultado de 2.81. Sustituido todo esto en la ecuación del coeficiente de fricción dinámica, obtenemos un coeficiente de 0.35. Ahora bien, ya tenemos los datos suficientes para contestar la pregunta inicial de cuál es la aceleración con la que se desplaza la caja. Como podemos ver en nuestro diagrama de cuerpo libre, el movimiento ocurre sobre la flecha verde F, que es la fuerza con la que efectúa el contrapeso. Entonces ya tengo todos los datos. Tenemos que el coeficiente de fricción dinámico, puesto que está en movimiento, es de 0.35. El contrapeso y la masa de la canastilla ya pesados nos dan de 0.112 y 0.053 respectivamente. Para el cálculo de las fuerzas en X, tenemos aplicada la segunda ley de Newton y la sumatoria de fuerza en Y igual a cero, puesto que en ese componente no se encuentra en movimiento. Sustituyendo la fuerza normal en X, tenemos que el despeje de A, o sea, la aceleración, nos da 12.29. Variando el ángulo de 35 a 50, como podemos observar, la aceleración da 11.
obteniendo como conclusión que al aumentar la inclinación en el plano es evidente que la aceleración de la canastilla disminuye. Como podemos observar, nuestro contrapeso es el mismo del ejercicio pasado de 112 gramos. Ahora, lo que vamos a hacer es trasladarlo a otra superficie, que es en este caso el papel lija. Y podemos notar con el contrapeso ya medido que nuestro carrito no se desplaza por la diferencia de fricción. A continuación, realizaremos los cálculos para determinar cuánto peso habrá que añadir en el contrapeso para que el carrito pueda empezar su desplazamiento. Primero que todo, calcularemos el coeficiente de fricción para la lija, como lo hicimos con la madera, repitiéndolo 10 veces para omitir errores. Una vez recopilado los tiempos, se prosigue a calcular la aceleración y después el coeficiente de fricción, dando un resultado de 0.69, que comparado con el otro coeficiente para la madera de 0.35, podemos notar que es técnicamente el doble. Llegamos a una parte clave de nuestro estudio y dentro de nuestros datos podemos observar que ahora nuestra variable es el contrapeso, ya que queremos determinar cuánto más peso hay que agregarle para que éste se pueda mover a la misma aceleración que el ejercicio pasado, nada más que en este caso con un papel lija de por medio. Planteando las ecuaciones rectoras para x y y, podemos determinar esto y nos da un resultado para la masa de 0.127 gramos que a continuación compararemos con la práctica. Aquí muestro cómo he modificado el peso. Entonces, una vez hecho esto, podemos observar cómo nuestro carrito empieza a desplazarse. Es así como queda demostrado que la parte práctica y teórica de este proyecto de dinámica es congruente. Muchas gracias.